Para que tu potencial se desarrolle, necesitas saber qué es el potencial y cómo funciona. Y lo primero que necesitas comprender es que el potencial verdaderamente se inicia con una mentalidad adecuada. Es imprescindible que lo observes antes de comenzar a actuar sobre ello. Tu mentalidad edifica una actitud y esa actitud forma tus acciones. Y estas acciones determinarán si eres apto o no para que Dios te incremente y multiplique. Tal como menciona este versículo en 2 de Corintios, si mantienes una actitud negativa, realizarás malas acciones. Y las malas acciones no conducen al aumento, las malas acciones conducen a la disminución. Dios desea incrementar el potencial de aquellas personas que son generosas. ¿Por qué motivo? Porque Él es un Dios extremadamente generoso. Ahora, lo que quiero que entiendas sobre la generosidad es que la generosidad no es dar dinero o donar algo a otra persona. La generosidad no tiene nada que ver con lo que das. La generosidad a los ojos de Dios es cómo lo das. Es la actitud con la que trabajas. Y cuando entiendes este principio, obtienes las claves para desbloquear la oportunidad de que tu potencial comience a crecer. Es una de las verdades más importantes que vemos en la Biblia y sin embargo muchas personas quieren reducirlo al dinero. Y tomar este tema y reducirlo al dinero es como mirar a través de una cerradura cuando tienes un panorama de oportunidades frente a ti. Pablo afirma lo que es evidente en 2 de Corintios 9:6. Sin embargo, en ocasiones lo evidente puede pasarse por alto y olvidarse con facilidad. En 2 de Corintios 9:6 se expresa de manera muy clara: el que siembra de manera escasa, escasamente cosechará. Y luego dice: y el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Cuando ves a las personas soltar algo, lo dejan ir como si fuera parte esencial de su pulmón. Y sin embargo, la Biblia dice: si lo haces con moderación, cuando llegue el tiempo de cosecha, adivina qué volverá a ti. Sin embargo, si lo haces con generosidad, si lo haces de manera abundante, recibirás con generosidad, recibirás de manera abundante. Esto no es únicamente un tema de la segunda carta a los Corintios. Ve a leer el libro de Proverbios capítulo 11. Dice que aquel que siembra y aumenta crecerá aún más, y aquel que retiene será llevado a la pobreza. El versículo 25 dice: un alma generosa será enriquecida, y aquel que riega también será regado. Cuando mantienes una actitud apropiada respecto a la manera en que siembras, te calificas para recibir el incremento que Dios te ha prometido. Eres tú quien determina cuánto creces en función de cuánto siembras. No depende de Dios, depende de ti. Si entregas una semilla, recibirás una semilla a cambio. Si lo esparces por todos lados, si donde vayas lo haces con el corazón correcto, con la mentalidad adecuada, con la actitud correcta, Dios te mira y dice: oye, abramos el grifo de la generosidad para ese chico, porque está ahí abajo haciendo nuestro trabajo. Ahora el versículo 7 nos dice muy claramente en 2 de Corintios capítulo 9 que no se trata de lo que das, sino de cómo lo das. Porque en el versículo 7 dice que cada uno dé conforme a lo que ha propuesto en su corazón, no de manera renuente o por obligación, porque el Señor realmente ama. Repitan eso conmigo: el Señor verdaderamente ama, ama. Un dador que es verdaderamente alegre. ¿Por qué motivo? Porque Dios es un Dios que es extremadamente generoso. Y cuando amas aquello que Dios ama, Dios se siente atraído hacia ti. Dios es verdaderamente generoso, le encanta dar. Lee las escrituras, te mostrará cuánto le encanta a Dios dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No solo dio algo, lo dio todo, su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora dices que es un versículo de salvación. No, no lo es.
Es un versículo sobre siembra y cosecha. Dios plantó a su único hijo y tú cosechaste la salvación. Dios es un Dios generoso. Si Él es un Dios generoso, ¿cómo puede haber cristianos tacaños? Salmos 145, en el versículo 16 se menciona del Señor: abres tu mano y satisfaces el anhelo de cada ser viviente. Este versículo nos dice que la satisfacción proviene de la mano abierta de Dios. Si la mano de Dios está abierta, ¿acaso la tuya también se encuentra abierta? No puedes recibir nada con las manos cerradas. No solo no puedes recibir, sino que tampoco puedes ofrecer con las manos completamente cerradas. Y cuando tienes un corazón avaro en vez de generoso, te cierras a un Dios que quiere dar en abundancia. También te cierras al potencial de crecer porque no mantienes la actitud correcta hacia la ira. La Biblia dice en Deuteronomio que aquellos que tienen un corazón generoso, Dios bendecirá todas las obras de sus manos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga todas las obras de sus manos? Entonces adopten una buena actitud sobre lo que Dios les ha dado y vivan su vida generosamente. Porque cuando vives tu vida con generosidad, traes a Dios a la ecuación de todo lo que haces. Y Él afirma: me asociaré contigo, seré generoso con tu familia, seré generoso con tu hogar, seré generoso con tus hijos. Voy a ser generoso con tu empresa, voy a ser generoso con tus vínculos. Donde quiera que te dirijas, literalmente iré contigo. Llevaré bondad y misericordia conmigo. Y lo que necesites, cuando lo necesites, estaremos ahí para ti. Verás, eres limitado, pero cuando te asocias con Dios, Él es ilimitado, eres finito. Pero cuando te asocias con Dios, Él es infinito. No tienes suficiente, pero cuando te asocias con Dios, Él es un Dios de más que suficiente. Hijo de Dios, abre tu corazón hoy y haz de Dios tu compañero de por vida, porque tu potencial, cuando está conectado a Él, se vuelve ilimitado. Así que todo lo que tienes es una semilla que podrías sembrar. Tu actitud, oportunidades, tiempo, talento, habilidades y dones. Todo está presente. Por la gracia de Dios, devuélveselo a Él. Porque comenzamos a leer en el versículo 8, porque Dios es completamente capaz. Repite eso conmigo: Dios tiene la capacidad. Cuando muestras generosidad, cuando abres tu mano a Dios con alegría y disposición, accedes a su ilimitada capacidad para bendecir tu vida. Tú determinas la cantidad que Él derrama sobre ti. Él tiene la capacidad. Y el versículo prosigue, indica: para otorgar toda gracia. Así es como obtuviste lo que tienes, a través de la gracia. La gracia es lo que hace posible lo imposible. La gracia es lo que sana a los enfermos. La gracia es lo que cambia una vida. La gracia es lo que abre las puertas de la oportunidad y crea un camino donde parece no haberlo. Y Dios en su gracia dice: haré que toda mi suficiencia sea abundante para ti si tienes un corazón alegre y un espíritu generoso. Por eso la Biblia nos enseña que el Señor valora y ama al dador alegre. No solamente el potencial requiere un proceso adecuado, sino que también es necesario comprender que el potencial lleva su tiempo. El potencial requiere tiempo. El versículo 10 de 2 de Corintios 9 dice: ahora que Él, quien provee la semilla al sembrador, que es Dios, tú eres el sembrador, Él es el proveedor. Dice que Él provea y multiplique. ¿Cuántos de ustedes perciben potencial en esa palabra multiplicar? Que Él provea y multiplique la semilla que han sembrado y la haga crecer. ¿Cuántos de ustedes perciben potencial en esa palabra, incrementar los frutos de su justicia? Este versículo llega a su conclusión. Dice que cuando lo siembres, Dios lo hará crecer. Pero no solo crecerá, lo aumentará. Y no solo lo aumentará, lo multiplicará.
En su sermón, Jesús pronunció 7 palabras poderosas que resuenan a lo largo del tiempo. Tú eres la luz del mundo. Como creyentes estamos comisionados para ser una luz en un mundo rodeado de oscuridad, dolor y pérdida. Ahora es el momento de levantarse, hablar y brillar intensamente por Jesús. Para ayudarte en este viaje, por tu donativo de cualquier cantidad este mes, nos encantaría enviarte el nuevo devocional del Pastor John, De la oscuridad a desatar el poder de Dios en un mundo oscuro. Además, por tu donativo de 150, junto con De la oscuridad al destino, también te enviaremos el imán No te quejes, brilla, de Mateo 5:16, así como la vela Deja que tu luz brille, Mateo 5:16, y los fósforos Deja que tu luz brille, Mateo 5:16, para seguir fortaleciéndote mientras avanzas hacia nuevos niveles de victoria cada día. Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla o visite el sitio web come.org. ¿Por qué lleva tanto tiempo? Porque cuando Dios te multiplica y te aumenta, si no desarrollas la fuerza para llevar lo que Él va a bendecirte, te aplastará. Dios sabe cuánto puedes soportar y no te sobrecargará con más de lo que puedes llevar. Primera de Corintios 10:13 dice: Dios es fiel, no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Muchas veces la gente piensa que esta tentación tiene que ver con todos los deseos de la carne, pero a veces la bondad de Dios puede ser más de lo que puedes soportar. Algunas personas solo claman a Dios o van a la iglesia cuando están desesperadas. Cuando las situaciones avanzan de manera favorable, se dirigen hacia la costa, y solamente cuando las circunstancias se vuelven desfavorables, regresan a la iglesia. Bueno, cuando le demuestras a Dios que solo así te involucras, adivina dónde te mantiene en apuros. Dice: solo hablamos cuando tienes problemas. Quédate en problemas y seguiremos conectados. El potencial personal tarda en crecer porque es necesario fortalecer tu carácter para recibir lo que Dios tiene para ti. Observa este principio en las Escrituras. Le llevó tiempo a José. La Biblia en Génesis 37:2 dice que José tenía 17 años y en un sueño Dios le da un vistazo de su potencial. Se ve a sí mismo exaltado y ve a otros inclinándose ante él. Pero entonces comienza este proceso en el que José está en un pozo, luego es vendido como esclavo y después en una prisión. Y en Génesis 41 y 46 se dice que José, teniendo 30 años, está sentado junto a Faraón. 14 años sufrió, pero en ese dolor formó el carácter que le permitió liderar. Tomó años para que David pasara de ser ungido a sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Moisés tardó 40 años, 4 décadas en estar en la parte trasera del desierto antes de ser lo suficientemente humilde y manso como para caminar ante el faraón y decir: deja ir a mi pueblo. En Lucas 2:40 se dice de Jesús: el niño crecía, se fortalecía en espíritu, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. No lo volvemos a ver hasta que alcanza los 30 años de edad. Esto significa que llevó tiempo. El punto es que si a Dios le tomó tiempo usar a José, Moisés, David y Jesús, ¿no crees que también tomará tiempo para que Dios te haga crecer y desarrollarte a ti? Pero de la misma manera que creces, es la misma manera en que siembras. Cultivas en gracia porque Dios te la ha otorgado generosamente, y te desarrollas en gracia porque Dios te la concede abundantemente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te desarrollas en la gracia divina. Puedes aumentar tu conocimiento, pero no creces hasta que la gracia de Dios se derrama sobre él. ¿Cuántos de ustedes han leído algo y eran capaces de repetirlo, pero no lo comprendían realmente como una licencia de matrimonio? No, es solo una broma. Lo hacemos con la Biblia siempre. Leemos algo en la palabra de Dios, podemos citar el versículo, pero no lo entendemos ni sabemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque Dios aún no ha dado la gracia para que la verdad crezca en nuestra vida. Para algunos es la primera vez que se involucran en la idea de que un corazón generoso califica para el aumento. No es el regalo que das, sino la semilla que siembras y la actitud con la que lo haces.
Y se necesita gracia para crecer en eso. Siempre que experimentes la abundancia de Dios, si vas a poder llevar el aumento, debes darte cuenta de que el potencial no es solo un proceso, sino que lleva tiempo. Lo último que quiero decirte sobre el potencial es que no necesitas envenenarlo. Estamos hablando de la semilla, cómo se siembra y cómo crece. Muchas personas en la actualidad están preocupadas por lo que aplican sobre nuestras frutas y verduras. Dicen, oh, eso es perjudicial para tu salud, por eso prefiero consumir pollo. No, es solo una broma. Y no les preocupa que lo que están pulverizando vaya a destruir la fruta, pero les inquieta que la contamine y que sea dañina para ti de manera similar. Cuando posees potencial, necesitas comprender que puedes contaminar tu potencial. No lo destruyes, pero puedes añadirle elementos que le impedirán alcanzar todo lo que podría llegar a ser. Hay 3 aspectos que conozco con absoluta certeza que envenenarán tu potencial. El primer aspecto es la comparación entre los cultivos. Al comparar lo que tienes con lo que otros poseen, estás matando tu potencial. No envenenes tu potencial comparando tu vida con la de otros. Segunda de Corintios capítulo 10. Pablo dice, comparándose entre sí, no son sabios. En este momento esto resulta complicado porque los seres humanos poseen una habilidad innata y un fuerte deseo de compararse mutuamente. Observa a los niños mientras juegan en el recreo. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuántos años tienes? Tengo 7, tengo 7 y medio, tengo casi 8. ¿Qué tan fuerte es tu papá? Mi papá es tan fuerte que levantó un coche. Mi papá es tan fuerte que arregló la casa. No importa. Solo comparan. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo se miden. Lo gracioso de los niños es que no importa si tienen 7 o 77 años. El juego sigue igual. Al envejecer solo comparan cosas distintas. ¿Qué reloj usas? ¿En qué casa vives? ¿Dónde fuiste de vacaciones? ¿Con quién? ¿Cómo llegaste? ¿Primera clase, turista o bus? Y no es que realmente les importe, simplemente desean comparar porque quieren determinar si soy superior a ti o si soy inferior a ti. El problema es cuando te comparas con los demás. Si miras a alguien que es menos que tú, te sientes superior y esa no es una medida justa. Y cuando miras a alguien que es superior a ti, te sientes inferior y eso tampoco es una medida justa. La única medida para tu vida debería ser la verdad de la palabra de Dios. Y la única manera de estar a la altura de su verdad es a través de su gracia. Pablo mencionó que no nos compararemos ni nos jactaremos más allá de la medida que ha sido establecida, sino que lo haremos dentro de los límites de la esfera. Repite eso conmigo, dentro de los límites de la esfera que Dios nos ha asignado. Segunda de Corintios 10:13. Dijo, dentro de los límites de la esfera que Dios nos asignó. Dijo, el único lugar donde vamos a discutir cualquier medida de gracia o experiencia es dentro de los parámetros donde Dios nos ha dotado y asignado. Ahora, lo que esto está diciendo es que mi potencial tiene la capacidad de expandirse sin límites dentro del ámbito específico que Dios me ha asignado. Me ha designado para ministrar, me ha designado a esta iglesia. Tengo el potencial de hacer grandes cosas siempre que esté haciendo eso. Pero no me dejes engañarme a mí mismo y mirar tu vida y decir, bueno, yo podría hacer tu trabajo. No, no puedo. Ese no es el ámbito al que Dios me designó. Y no mires mi vida y digas, bueno, yo podría hacer eso. No, no puedes. Esa no es la esfera que Dios te asignó. Cuando operas dentro del límite de la esfera, como dice Pablo, tienes un potencial sin límites porque es justo donde Dios quiere que estés. No te compares con otros pensando que puedes hacer lo mismo. Haz lo que Dios te creó para hacer y ahí prosperará tu potencial. Cuando operas dentro de tu potencial dado por Dios, puedes bendecir a otros. Si te sales de ese potencial, puedes perjudicar a otros. Ve a leer Juan 21 y 23. Allí Jesucristo está teniendo una conversación con Pedro.
acaba de perdonar a Pedro, le ha preguntado a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pedro dice, te amo. ¿Me amas? Te amo. ¿Me amas? Te amo. Y luego Jesús le dice a Pedro, quiero que me sigas y voy a usarte para establecer mi reino, y a donde te lleve no te va a gustar, Pedro. Dice, te van a asesinar debido a mi causa, Pedro. Vaya, gracias, Jesús. Mientras están manteniendo esta conversación, Pedro echa un vistazo por encima del hombro hacia Juan y pregunta, ¿qué sucede con él? ¿Podemos hacer que lo quiten? ¿Qué hace? Compara. Si vas a utilizarme y eso va a tener un costo para mí, entonces, ¿qué planeas hacer con él? Quiero decir, acaba de tener una de las charlas más amables que un humano haya tenido. Negó a Jesús 3 veces, Jesús lo perdona 3 veces, y no pasan ni 2 minutos cuando dice, bueno, ¿y qué hay de Juan? Y aquí hay algo que necesitas leer en Juan 21 y 23. Esto es lo que Jesús le dice a Pedro. Dice, si deseo que él permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti realmente? Jesús no lo expresó de la manera que podrías ver en la televisión. ¿Qué te importa a ti? Lo expresó de la siguiente manera: Pedro, lo que voy a llevar a cabo con Juan no es asunto tuyo. Y hay algunos de ustedes que necesitan dejar que esa verdad penetre en su interior. Lo que Dios está llevando a cabo con otras personas no es un asunto que te concierna. Pensé que se sentirían más bendecidos, pero está bien. Quizás les preocupe lo que otros piensen. El punto es que Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan para sus vidas. Y la única forma de aumentar tu potencial es seguir el plan de Dios para ti. La segunda cosa que envenena tu potencial es la amargura. Amargo. Si tienes una raíz amarga, vas a tener un fruto amargo. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, se menciona que Dios desea incrementar los frutos de tu justicia, no tu amargura. Hebreos 12:15 dice, no sea que brote alguna raíz de amargura y cause problemas. Por esto muchos quedan derrotados, contaminados. Si la amargura tiene una raíz, entonces la amargura comienza con una semilla, y una semilla amarga produce fruto amargo. La amargura entra en ti por las cosas que otras personas dicen y por las cosas que otras personas hacen. Y si no dejas que el Espíritu Santo mate esa semilla amarga, cuando se riegue va a brotar. Brotar, esa palabra brotar no significa que crezca poco a poco. Significa que un día no estaba y al siguiente ya estaba completamente desarrollado. Cuando la amargura empieza a brotar, elimina por completo la alegría de absolutamente todo. Y sé que algunos de ustedes en esta sala luchan con esto debido al dolor del pasado que otras personas les han causado. Pero debes confiar en Dios y en su Espíritu Santo para erradicar esa semilla amarga de tu alma. ¿Cómo lo hace? La gracia que te concede, en gracia siembras, en gracia creces, en gracia te sanas de la amargura a través de su maravillosa gracia. ¿Cuántas cosas en la vida no se disfrutan, aunque podrían ser disfrutadas por el resentimiento? Las familias no se disfrutan completamente debido a la amargura. El éxito y los logros no se disfrutan debido a la amargura. Los hitos y los recuerdos se arruinan por la raíz de amargura que ha surgido y contamina el amor, la alegría, la paz, la bondad que Dios quiere que tengas. Lo último que contamina y envenena tu verdadero potencial es la pereza. Tu potencial es real y el poder de Dios para desarrollarlo es real, pero sin que tú trabajes, Dios no puede ayudarte.
Santiago capítulo 2. La fe que no se acompaña de obras está completamente muerta. Antes de que Dios pueda aumentar tu potencial, tienes que darle algo con lo que trabajar. ¿Cuántos solteros presentes aquí están rezando por encontrar a la persona perfecta? Vamos, levanten la mano, identifíquense. Esto podría ser el comienzo de algo nuevo. Déjeme darles una palabra del Señor. Deja de rezar tanto tiempo. Sal y ve a una cita. Quiero expresar que puedes dedicarte a rezar y la oración es algo verdaderamente maravilloso y estaré dispuesto a rezar contigo. Pero cuando ese chico se acerque y te pregunte, ¿te gustaría ir a tomar un café conmigo en el nuevo vestíbulo después de la iglesia? Simplemente di que sí. Bueno, tendré que revisar mi calendario, está a unos 6 metros de aquí. Tu agenda está libre los próximos 50 metros. Tantas veces decimos que queremos que Dios lo haga y Dios dice, quiero que lo hagas tú. Tienes que ir a trabajar, no seas perezoso con tu potencial. Persíguelo diligentemente con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y hazlo con un corazón generoso. Mientras vas a trabajar, hazlo con una sonrisa en el rostro, sabiendo que tienes el potencial para lograr grandes cosas. Porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Quiero agradecerle por unirse a nosotros. Rezo para que este programa haya sido un estímulo para usted y que reconozca que no hay roca como nuestra roca. Tenemos una fortaleza, un libertador y un recurso en cada situación difícil de la vida. Su nombre es Jesucristo y hoy le animo a rendir cada aspecto de su vida a Él. En realidad, si deseas obtener información adicional sobre cómo puedes lograrlo, visita jhm.org hoy mismo. Hagi Ministries sigue proclamando la verdad de la palabra de Dios globalmente gracias a nuestros socios de legado. La fidelidad constante de nuestros socios nos permite ofrecer esperanza, salud y educación a las jóvenes madres y sus hijos que consideran hogar al Santuario de Esperanza. Mientras recorremos este camino juntos, brindamos ayuda humanitaria en Israel y apoyamos esfuerzos de socorro e iniciativas de servicio comunitario tanto en casa como en el extranjero. Juntos, transformamos las naciones del mundo para Jesucristo. Estamos emocionados de llegar a las generaciones más jóvenes. A medida que nos expandimos a áreas como Apple TV, podcasts en Roku, redes sociales y transmisiones en vivo por Internet, su acción hoy puede convertirse en parte de su legado. Conviértase en un socio de legado hoy mismo. Llame al número que aparece en la pantalla o visite el sitio web jhm.org. Ha estado sintonizando Hagi Ministries. ¿Buscas más contenido que te ayude en tu caminar diario? Escucha nuestro podcast o suscríbete a Hagi Ministries en YouTube. Que seas bendecido y únete a nosotros mañana.